Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y dramas turcos. ¿Listos para un nuevo episodio lleno de intrigas, rumores y por supuesto, muchísima pasión? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que literalmente incendió París, con su pura presencia. Estamos hablando por supuesto de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo sé. ¿Burak y Neslihan juntos? Pero si ellos trabajaron juntos en Kara Sevda. Y claro que lo hicieron y fue precisamente ese trabajo, esa química palpable en pantalla, lo que desató todo tipo de especulaciones y rumores que años después, aún resuenan en el mundo del espectáculo turco. En este vídeo vamos a desentrañar un poco más de esta historia, vamos a recordar ese romance prohibido y vamos a analizar cómo su paso por París, esa ciudad del amor, avivó aún más las llamas de la controversia. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a este canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los dramas más intensos y, por supuesto, los rumores más candentes del mundo de las novelas turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de pasión, rumores y la magia de París. Para entender por qué la presencia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en París causó tanto revuelo, tenemos que remontarnos a los tiempos de Kara Sevda. La química entre Burak y Neslihan era innegable. Era algo que se podía sentir a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas juntos, todo gritaba una conexión especial. Y claro, cuando tienes dos personas tan guapas, tan talentosas y tan cercanas en un set de grabación, los rumores son inevitables. Pero aquí viene la parte complicada. Neslihan Atagül estaba y sigue estando casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy popular. Kadir y Neslihan son considerados una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Así que obviamente los rumores de un romance entre Burak y Neslihan causaron mucha tensión y controversia. La situación se puso aún más interesante cuando Kara Sevda empezó a ganar fama internacional. La novela se tradujo a muchísimos idiomas y se transmitió en países de todo el mundo. Burak y Neslihan se convirtieron en estrellas globales, y su popularidad creció exponencialmente. Y con la fama, claro, vinieron más rumores y más atención mediática. En este contexto, Burak y Neslihan viajaron a París. No recuerdo exactamente el motivo del viaje, pero creo que fue para alguna sesión de fotos, quizás para promocionar Kara Sevda o para algún evento de alguna marca de lujo. El caso es que su presencia en París, la ciudad del amor, fue como echarle gasolina al fuego. Las fotos de Burak y Neslihan paseando por las calles de París, comiendo en restaurantes románticos y visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad, inundaron las redes sociales. Los fans estaban enloquecidos. Algunos veían en esas fotos la prueba definitiva de su romance secreto, mientras que otros defendían a capa y espada la inocencia de Neslihan y la integridad de su matrimonio con Kadir. La verdad es que nunca hubo pruebas concretas de un romance entre Burak y Neslihan. Todo se basó en rumores, especulaciones y la interpretación subjetiva de sus interacciones públicas. Sin embargo, el hecho de que ambos evitaran hablar del tema en entrevistas y de que su relación fuera, digamos, un poco distante fuera del set de grabación, alimentó aún más las dudas. Lo que sí es cierto es que la tensión entre Burak y Neslihan se hizo evidente con el tiempo. Según algunos rumores, Kadir Doğulu estaba muy celoso de la química entre su esposa y Burak, y le pidió a Neslihan que se distanciara de él. Otros dicen que fue Burak quien decidió alejarse de Neslihan para evitar problemas en su matrimonio con Fariye Evcen, su actual esposa. Sea cual sea la verdad, la relación entre Burak y Neslihan se enfrió después de Kara Sevda. Ya no se les vio juntos en eventos públicos, y no volvieron a trabajar juntos en ningún otro proyecto. Algunos dicen que fue una decisión mutua para evitar más rumores, mientras que otros creen que hubo una pelea o un desacuerdo que los distanció definitivamente. El caso de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un ejemplo perfecto de cómo la fama, la química en pantalla y la atención mediática pueden crear una tormenta perfecta de rumores y especulaciones. Es difícil saber qué pasó realmente entre ellos, pero lo que es innegable es que su paso por París, esa ciudad romántica por excelencia, exacerbó aún más la controversia y alimentó la fantasía de un romance prohibido. Y es que, la magia de París es así, ¿no creen? Te envuelve en una atmósfera de romance, de misterio y de posibilidades infinitas.
Y cuando tienes a dos personas tan atractivas y tan famosas como Burak y Neslihan paseando por sus calles, la imaginación se dispara y la fantasía se mezcla con la realidad. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿hubo un romance prohibido entre Burak y Neslihan? La respuesta, honestamente, es que no lo sabemos. No tenemos pruebas concretas, solo rumores y especulaciones. Y como siempre digo, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y escuchamos en las redes sociales. Muchas veces, la verdad se distorsiona y se exagera para crear drama y generar clics. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue algo especial. Fue una química que traspasó la pantalla y que conectó con millones de espectadores en todo el mundo. Y esa química, combinada con la magia de París, creó una historia de amor y de intriga que sigue fascinando a los fans hasta el día de hoy. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans y de la prensa del corazón? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus teorías y opiniones. Pero antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del rumor del romance prohibido entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagül, de su química en Kara Sevda, de su viaje a París y de cómo todo esto generó una gran controversia en el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las diferentes versiones de la historia y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no tenemos pruebas concretas de un romance, la química entre Burak y Neslihan fue innegable y su paso por París exacerbó aún más la controversia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de historias, llenas de drama, de pasión y de intriga. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de este tema y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Ustedes son los mejores y me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y por supuesto, más pasión del mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, mi gente. Que la historia no termina aquí. Profundicemos aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Para entender la magnitud del impacto que tuvo el supuesto romance entre Burak y Neslihan, tenemos que analizar el contexto social y cultural de Turquía, y cómo esto influyó en la percepción del público. En Turquía, la institución del matrimonio es sagrada. La fidelidad y el respeto dentro de la pareja son valores muy importantes. Por lo tanto, cualquier rumor de infidelidad, especialmente si involucra a figuras públicas, genera un gran escándalo. Y en este caso, el hecho de que Neslihan estuviera casada con Kadir, una figura muy querida por el público, hizo que la situación fuera aún más delicada. Además, la popularidad de Kara Sevda catapultó a Burak y Neslihan a la fama internacional. Su química en pantalla era tan convincente que muchos fans comenzaron a idealizar su relación, deseando que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Esta idealización, combinada con la atención constante de los medios, creó una presión enorme sobre ambos actores. Recordemos que en ese momento Burak también estaba en una relación seria con Fariye Evcen, con quien se casó poco después. Esto añadió otra capa de complejidad a la historia, ya que los fans de Burak estaban divididos entre apoyar su relación con Fariye o desear que estuviera con Neslihan. La situación era un verdadero campo de batalla en las redes sociales, con comentarios a favor y en contra de cada pareja. Y volviendo a París, la ciudad del amor, es importante destacar cómo la prensa y los fans interpretaron cada uno de sus movimientos durante ese viaje. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto fue analizado al detalle, buscando señales de un posible romance. Incluso algunos medios llegaron a publicar fotos de Burak y Neslihan, en actitud sospechosa, alimentando aún más los rumores. Pero, ¿qué hay de la versión de los protagonistas? Tanto Burak como Neslihan siempre negaron rotundamente cualquier tipo de romance. Insistieron en que su relación era puramente profesional y que solo eran buenos compañeros de trabajo.
Sin embargo, su silencio sobre el tema y su aparente distancia fuera del set de grabación no ayudaron a calmar las aguas. Algunos expertos en comunicación no verbal analizaron vídeos y fotos de Burak y Neslihan, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Algunos argumentaron que su lenguaje corporal indicaba una tensión y un nerviosismo que no eran propios de una simple relación laboral. Otros, en cambio, defendieron que su comportamiento era simplemente el resultado de la presión mediática y del escrutinio público. Independientemente de lo que realmente haya sucedido entre Burak y Neslihan, lo cierto es que este rumor de romance prohibido dejó una marca imborrable en sus carreras y en sus vidas personales. La presión constante de los medios y los fans, los comentarios maliciosos y las especulaciones infundadas seguramente afectaron su bienestar emocional y su relación con sus respectivas parejas. De hecho, algunos allegados a Kadir Doğulu han comentado que él sufrió mucho durante ese periodo. La incertidumbre, los celos y la sensación de que su matrimonio estaba siendo cuestionado públicamente le generaron un gran estrés. A pesar de todo, Kadir siempre confió en Neslihan y defendió su relación, demostrando una gran madurez y fortaleza. Y en cuanto a Fariye Evcen, también tuvo que lidiar con la situación con elegancia y discreción. A pesar de los rumores y las críticas, siempre se mostró segura de su relación con Burak y lo apoyó incondicionalmente. Su actitud calmada y serena ayudó a mantener la cordura en medio de la tormenta mediática. Ahora analicemos el impacto que tuvo este rumor en la industria del entretenimiento turco. Por un lado, generó una gran expectación y aumentó la popularidad de Kara Sevda. El morbo de la posible relación entre los protagonistas atrajo a más espectadores y convirtió la novela en un fenómeno global. Pero, por otro lado, también sentó un precedente peligroso. La obsesión de los medios y los fans por la vida privada de los actores turcos alcanzó un nuevo nivel, generando una presión insostenible sobre ellos. Muchos artistas comenzaron a ser más cautelosos con sus interacciones públicas, evitando cualquier situación que pudiera ser malinterpretada. Además, este caso puso de manifiesto la necesidad de regular el comportamiento de los medios y de proteger la privacidad de las figuras públicas. La libertad de expresión es fundamental, pero no puede justificar la difamación, la invasión de la intimidad y el acoso mediático. En resumen, el rumor del romance prohibido entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es una historia compleja y multifacética que involucra la fama, la pasión, la controversia y la magia de París. Aunque nunca sabremos la verdad absoluta, lo cierto es que este culebrón turco nos ha dejado una serie de lecciones sobre la naturaleza humana, el poder de los medios y la importancia de proteger la privacidad de las figuras públicas. Y ahora, mi gente, los invito a seguir reflexionando sobre este tema. ¿Creen que la prensa y los fans se extralimitaron en este caso? ¿O creen que las figuras públicas deben estar preparadas para este tipo de escrutinio? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de este y otros culebrones turcos. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Adiós.